Hola, mi nombre es Melissa López y de día soy licenciada en gastronomía. De noche, también. Pero con mis amigos, también. Y se nota inmediatamente en los temas que saco con ellos. De hecho, uno de mis temas favoritos es la ciudad de Tijuana, que tiene muchísimas cosas interesantes, pero lo más interesante, al menos para mí, es la época más importante de esta ciudad, que en este caso fue la época de la prohibición. No la época de la prohibición aquí en México, sino la época de la prohibición en Estados Unidos, que gracias a la ley seca, Tijuana tuvo su boom en general, de turismo, de gastronomía, económico. Fue fue como caído del cielo para Tijuana. Durante 1920, que fue cuando se creó la ley seca en Estados Unidos, las personas americanas empezaron a llegar a Tijuana, bueno, que era la frontera por donde mucha gente, específicamente de California, por supuesto, cruzaba. No solo a Tijuana, sino que al resto de México. Entonces, Tijuana lo vio como una oportunidad. Bueno, no hay nada de alcohol en Estados Unidos. ¿Qué les parece si nosotros les vendemos? O sea, nosotros no tenemos esa ley seca. Nosotros podemos ofrecerles toda la cerveza, todo el licor que ustedes quieran. Y efectivamente era lo que los estadounidenses buscaban. O sea, ellos buscaban fiesta, buscaban noches sin toque de queda, buscaban opulencia, buscaban lujos. Y por un buen rato, eso fue Tijuana. Tijuana literalmente se volvió la imagen que un americano esperaba al llegar a México. Así, literal. El centro de Tijuana fue diseñado para verse como Old Mexico. Si ustedes alguna vez han visto alguna película americana o alguna caricatura americana, el estereotipo que se tiene de todo ese estilo pueblo, con la gente con sombreros, el tequila por doquier, todo eso fue prefabricado por los mexicanos. Por supuesto, tomando todo eso de alguna historia real, pero todo eso fue una imagen prefabricada por los mexicanos para atraer turismo. Fue parte de la estrategia que se tenía en Tijuana para que los americanos llegaran como a un tipo de Disneylandia. Así como en Disneylandia se tiene una fachada, un tipo de imagen como que nosotros tenemos expectativas para entrar como en un cuento de hadas. Así estaba Tijuana. Entrabas a Tijuana y era como un cuento de hadas de México. Entonces, como la gente que pasaba no era pues cualquier persona, la gente que podía cruzar era gente en ese entonces con automóvil, gente que tenía dinero para pagar tours, gente que tenía dinero para pagar pues transporte y aparte pues gente que tenía dinero para gastar en México, que pues al fin y al cabo no era tan caro, pero seguía siendo viaje de lujo y no mucha gente podía hacerlo. Entonces la mayor parte de la gente que venía a Tijuana era gente que podía ser celebridad o gente que tenía mucho, mucho dinero. Entonces, además de bares, además de burdeles, se crearon resorts muy lujosos. Hubo muchos resorts, hubo muchos casinos y muchos de ellos eran preciosísimos. Pero pues por supuesto el que más conocemos es el Casino de Aguacaliente. ¿Por qué? Porque era una joya arquitectónica en Tijuana. Tenía diseños se le llama estilo misional. Fue diseñado por el arquitecto McAllen, que de hecho este mismo arquitecto diseñó unos de los primeros casinos en Las Vegas. Pero este señor se inspiró en la exposición de Panamá, o lo que ahora es Balboa Park. El punto de todo esto era que el Casino de Aguacaliente diera la ilusión de ser un espejismo. Plantó palmeras de dátiles por doquier, tenía azulejos. Si ustedes van a la Lázaro Cárdenas, verán todavía algunos vestigios.
Y la mayor parte pues, de todo ese casino tenía un estilo arabesco, parecía mezquitas, incluso había baños árabes, de esos que son como comunales de vapor. O sea, estaba súper completo. Había campos de golf, había alberca olímpica, tenía pues sus pequeños cuartitos para que para que los huéspedes se quedaran. Tenía patio, tenía restaurante, tenía hasta aeropuerto. O sea, estaba súper completo. Y cubría una gran parte de lo que ahora es Zona Río y pues el centro también. Bueno, una partecita del centro. Por donde está el arco de Aguacaliente, la torre de Aguacaliente. Por algo se llama la torre de Aguacaliente. La idea de que uno fuera al casino no era porque ibas a comer su comida súper lujosa, que pues por supuesto era lujosa, era para celebridades. Pero, o sea, tú ibas a un casino porque pues ibas a apostar, ibas a ganar o perder dinero. Entonces, ¿por qué le metían tanto esmero a la comida? Si uno se pone a ver los menús, no eran burritos, no eran hamburguesas, que sí existían en ese entonces, no eran pies, o sea, no era la comida común y corriente. La comida de un casino en ese entonces tenía que combinar con el ambiente. Y como el ambiente tenía que ser de espejismo, tenía que ser de lujo, entonces la comida también tenía que ser de lujo. La comida no era mexicana, al menos no lo era hasta después de unos cuantos años que le metieron ahí unas esencias mexicanas. A veces había tamales, a veces había caldo de gallina pinta, pero la mayor parte de los lonches, y bueno, no lonches, las cenas, eran lo que en eso entonces se servía en los hoteles elegantes de Nueva York. O sea, el Watergate. ¿Ustedes piensan en algún hotel de Estados Unidos, de los super viejos de allá? Observen esos menús, van a ser del mismo estilo que van a encontrar que van a encontrar en algún archivo de los menús de Aguacaliente. Estaba separado en los tiempos afrancesados, o sea, estaba primero el aperitivo, estaba la ensalada o sopa, estaba el plato fuerte con su guarnición increíblemente afrancesada también. Los nombres y las preparaciones también eran afrancesadas. A veces ni siquiera sabías qué estabas comiendo. No, en ese entonces era Pears Hélène. ¿Qué era Pears Hélène? Apenas la gente que estaba en la cocina sabía qué era. Son unas peras con helado de vainilla y salsa de chocolate. Ok, está bien. Y de postre, que es incluso lo más interesante y se nota inmediatamente en qué contexto estamos, era que casi todos los postres eran helados. En aquel entonces, cualquier cosa que fuera fría o cualquier cosa que requiriera congelación o refrigeración era de lo más lujosa. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tenía refrigerador. El refrigerador era un lujo, era caro. Entonces, ¿qué se refrigera? Se refrigeran las gelatinas, se refrigeran los helados, se refrigeran las mousses. Entonces era la crème de la crème. El que tú estuvieras cenando una copa de helado de vainilla con salsa de chocolate y pequeños barquillos. Y ese tipo de comida se perdió completamente después de la prohibición. Pero se alcanza a ver todavía en ciertos restaurantes que mantienen esos vestigios. Uno de ellos es el Caesars. O sea, Caesars todavía mantiene tanto el estilo de servicio como el estilo de comida que se manejaba en ese entonces, pero ya un poquito más modernizado en cuanto a ingredientes, en cuanto a ciertas preparaciones, pero siguen manejando salsas francesas, siguen manejando algunas preparaciones italianas tradicionales, y son de los pocos lugares en donde nosotros vamos a poder retrocedernos a los años 20, que pues gracias a esa época Tijuana fue reconocida posiblemente mundialmente pues por supuesto por nuestros juegos de azar, pero también por aquellas noches de lujo que la gente podía vivir. Y no solamente en los casinos, sino que también
toda la experiencia. Cuando uno piensa en México, un foráneo piensa en México, posiblemente malamente, piensa en esa idea que Tijuana creó con ayuda de estereotipos, pero con la idea que Tijuana, mejor dicho, fortaleció con los años 20, gracias al turismo que hubo durante esa época. Y hasta la fecha, Tijuana sigue siendo una ciudad de turismo, una ciudad donde se recibe a la gente y se da alcohol, se da diversión y se da comida. Y todo eso fue gracias a una pequeña ley que dijo no puedes tomar alcohol en Estados Unidos. Y pues gracias a Tijuana, México se dio a conocer en muchas otras partes y de otra manera, más que como un país de diversión. Y pues ese es un tema que para mí se me hace súper interesante y el contexto gastronómico es increíble, la verdad. Una parte muy importante de nuestro deber, saber acerca de los contextos históricos, sobre todo de nuestra ciudad, de donde empezamos. Qué bonito que sepamos toda la historia de Oaxaca, qué bonito que sepamos toda la historia de Inglaterra, pero es más bonito saber la historia de tu estado y más bonito saber la historia de tu ciudad. Aunque sea una partecita, ¿no? Específicamente en la época de los 20 en mi caso. Espero que les haya gustado mi tema y espero verlos muy pronto ustedes también, sea dándoles clase o sea con otro tema. Un gusto.